Aleluya. Buenos días a todos, ¿cómo están? El Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros y continúa. Dice el apóstol Pablo que el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a detener la obra? No, va a completar la buena obra que empezó en nosotros hasta la semana que viene, no, hasta el día de Jesucristo. Así que el camino que tenemos por delante es un camino donde el Señor Jesucristo va a seguir obrando en tu vida, va a seguir obrando en la iglesia, va a seguir obrando en la ciudad, va a seguir obrando en la nación para llevar adelante sus propósitos. Quiero darte para que te lo memorices. Hoy nos animaron por ahí, Lucía, a memorizar textos bíblicos. Tengo un texto que es para que lo memorices y para que camines en él, que es Proverbios 4:18, que dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Amén. Lo podemos repetir. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es tu camino. Si vos has sido justificado por la sangre de Jesucristo, estás en este camino, estás en esta senda, estás en este destino donde la luz de Cristo se va haciendo más brillante, más brillante, más brillante cada día, cada instancia, cada prueba, cada sufrimiento, cada gozo, cada alegría, hasta que el día es perfecto. Amén. Hasta que la obra sea completa. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Y quisiera, por favor, que me acompañes. Vamos a leer la escritura en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Hablando de la luz. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. En esta palabra el apóstol está diciendo que la luz pone en evidencia todas las cosas, llama a los que están dormidos, a los que están en oscuridad, a que despierten, a que se den cuenta, a que vengan a Cristo, a ser alumbrados en sus vidas y en sus corazones. Nos insta a que tengamos diligencia para andar el camino que tenemos por delante con sabiduría, y que esto consiste en ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra manifestar, manifestación, es una palabra muy común en nuestro tiempo, ¿verdad? Al hablar de manifestación, si uno piensa en el ámbito político o en el ámbito público, ya ve la plaza llena de gente, ya ve las calles cortadas y algún grupo que está con banderas y con bombos, a veces pequeño, a veces grande, reclamando por sus derechos. Y esta es la mirada política, vamos a decir, o sociopolítica de lo que es una manifestación. A veces escuchamos también en el ámbito de la guerra espiritual
hablar de que una persona se manifestó, ¿no? Y eso se entiende cuando hay una persona en la cual la actividad de un demonio se va volviendo evidente y tiene un comportamiento extraño, con algo espiritual oscuro, ¿no? Y de repente pega un grito, pega un golpe, se tira al piso, dice cualquier blasfemia y uno dice se manifestó, ¿no? Y ahí está la manifestación. Esta no es política, esta es espiritual y es la manifestación del demonio. Pero la Escritura habla mucho de manifestaciones, ¿no? A veces habla del manifestar en el sentido genérico de algo que se da a conocer, que es lo que la palabra significa. Poner a la luz algo que estaba oculto, dar a conocer algo que no se sabía, declarar algo que las personas no tenían conocimiento, descubrir, poner a la vista, exponer públicamente. Eso es manifestar. Yo encontré una definición mía fácil para manifestar y es hacer visible lo invisible, hacer público lo que no se ve. Entonces, cuando algo se hace manifiesto, valga la redundancia, cuando algo se hace visible, cuando si algo se hace público, decimos que algo se manifestó. Por eso decíamos, bueno, la gente manifestó sus reclamos en una marcha, el demonio se manifestó haciendo un poco de barullo. Y la palabra va recorriendo y se va hablando de manifestaciones de seres espirituales. Dios mismo dice, yo me he manifestado. Jesús enseña que no hay nada oculto que no vaya a venir a luz, nada oculto que no se vaya a saber, nada oculto que a debido tiempo sea manifestada. También una manifestación es la revelación de Jesucristo comunicada. Las cosas que mi Padre me ha dado les he dado a conocer. Los tesoros que estaban escondidos de Cristo son dados a conocer a sus hijos y así se manifiesta algo que hasta entonces no era conocido. Se manifiesta la comunicación de la gracia divina. Dice Romanos que la justicia de Dios se nos manifestó. Y se usa mucho también este término manifestación en relación a la segunda venida de Cristo, cuando se manifieste Jesucristo, cuando se manifieste lo que hemos de ser. Así que se hace visible lo invisible, se da a conocer lo que hasta ahora no se conocía, se hace público lo que estaba en el ámbito reservado, privado. Hay relatos también en la Escritura que, sin usar la palabra manifestación, están relatando una manifestación. Están contando algo que estaba escondido y que se dio a conocer. Hay muchos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José? José estaba preso injustamente. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño y necesitó que alguien lo interpretara. Y ese hombre que estaba allí olvidado, que nadie sabía de su existencia, alguien se acordó y dijo, yo me acuerdo, y vino y le reveló los sueños a Faraón. Moisés estaba 40 años en el desierto. Después de ser el gobernador de Egipto y de matar allí a uno de ellos, escapó y se fue al anonimato, que nadie sepa más nada de mí. Sin embargo, Dios lo sacó del anonimato y lo llamó. Y se manifestó de la mano de Dios, Moisés como el libertador de Egipto. Gedeón, en una época donde el pueblo se había portado mal y estaba siendo asediado por sus enemigos, estaban escondidos en las cuevas y querían sembrar algo y querían criar un animal y venían los enemigos y arrasaban con todo lo que ellos podían hacer. Pero de la cueva el Señor llamó a Gedeón y con 300 hombres le dio la victoria sobre un ejército numeroso. Y podemos hablar de cómo fueron
tomados del anonimato, de sus temores y de otras circunstancias, David, Elías, Jesucristo, que estaba en el seno del Padre y se nos manifestó como el Verbo encarnado. El Espíritu Santo prometido por el Señor, que en Pentecostés recibimos la manifestación de la promesa. Y la iglesia del primer siglo, que estaba un poco diciendo, bueno, ¿y ahora cómo viene la mano ahí? Orando cuando recibe el bautismo del Espíritu, se manifiesta con manifestaciones del poder de Dios. Y hay una manifestación en particular que se habla en la Escritura que quisiera que le prestemos hoy particular atención. Está en Romanos en el capítulo 8. Romanos 8 a partir del verso 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Verso 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y me surgen aquí varias preguntas. ¿Qué sucede con la creación? ¿Por qué tiene este anhelo? ¿Qué le pasa? ¿A qué se deben esos dolores de parto? Una segunda pregunta. Si es que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ¿de qué se trata esta manifestación? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la magnitud de esto que llama la manifestación de los hijos de Dios? La tercera pregunta que me viene es, ¿quiénes son estos hijos de Dios que han de manifestarse? Y una última pregunta es, ¿cuándo y dónde? Y traté, de mirar un poco a mi alrededor, de levantar el periscopio y de tratar de entender. Danos, Señor, entendimiento de tu palabra y de los tiempos que nos tocan vivir. Amén. Al hablar de la creación me remonta al principio de la Biblia, al capítulo 1 del Génesis. Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, los seres vivientes, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar y la humanidad. Esa es la creación, todo lo creado por Dios, todo lo puesto sobre la tierra. Y el texto dice que
que esta creación está sujeta a vanidad. Está sujeta porque la desobediencia inicial del hombre, el pecado del hombre, trajo mucho mal sobre la tierra. Adán y Eva habían sido encomendados a administrar, a gobernar, a conducir en el bien. Pero desde que ellos desobedecieron a su Dios, muy pronto empezaron a ver muerte, maldad y dominio de los hombres los unos sobre los otros. Y la historia no paró. Y hoy basta prender un televisor o abrir un diario para escuchar de violencia, de injusticia, de hambre, de desastres ambientales y climatológicos. Las estadísticas de la cantidad de población en el mundo que padece hambre son impresionantes. Las estadísticas de la población mundial que no tiene acceso al agua potable son para llorar por cada gota que pierde la canilla de casa. El dominio de los hombres, las guerras. Pueblos enteros vemos migrando de un país a otro sin tierra, esperando que alguien los cobije. Muchos muriendo en el intento. En nuestro país, los reclamos de justicia, de pobreza. No estamos conformes con el gobierno anterior, no estamos conformes con el presente, no estaremos conformes con el que venga, porque siempre hay una injusticia de un lado o de otro. También estamos sufriendo ataques malignos de voces que se están levantando contra todo lo que se llama Dios. Y quieren sacarlo de las leyes y del Estado. En realidad no quieren separarlo, quieren matarlo. Quieren vivir sin Dios. La agresión que se está haciendo contra la familia desde hace mucho tiempo y que ahora reverdece contra nuestros hijos y nietos, queriendo meter en las escuelas enseñanzas de educación sexual integral, así llamadas, con principios totalmente corruptos. Y los dolores de parto aumentan, aumentan y aumentan. Cada uno puede hacer su lista. Pero no hace falta ni pensar ni hablar mucho para entender que la creación entera sufre. Sufre las consecuencias del pecado. Sufre las consecuencias de una humanidad no reconciliada. Sufre las consecuencias de injusticias nunca puestas en su lugar. Sufre la mentira de algunos que quieren pisar la cabeza de otros. Sufre la seducción de una vida fácil y placentera con cosas que no son el camino del justo, sino el camino de oscuridad, que es camino de muerte. No me quiero extender más en esta primera pregunta que les decía yo, bueno, ¿qué le pasa a la creación? La segunda pregunta que planteaba yo era, ¿qué alcance tiene esta manifestación de los hijos de Dios? Y esto es tremendo, porque es una restauración completa. Es algo como que se termina con todo este panorama nefasto, negro, porque dice el verso 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué está esclava la creación? Por la corrupción.
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice que no solo la creación, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que el camino del justo, como leímos hoy, es en aumento de luz. La obra del Señor se va a completar hasta el día de Jesucristo. Y la creación, por la manifestación de los hijos de Dios, va a ser libertada de la corrupción. Dejará de tener estos dolores de parto. Va a disfrutar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Se va a cumplir ese fallido encomendamiento a Adán. Dice el Apocalipsis que un día reinaremos sobre la tierra y será de gran bendición, porque reinaremos bajo Jesucristo, el justo, y allí ya no habrá maldición. Tercera pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y acá Romanos 8 está en un contexto muy específico. A veces la gente románticamente dice, bueno, todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó y Él es un Padre que está en el cielo. Saben el Padre Nuestro, dicen todos somos hijos de Dios. Pero en rigor, en este contexto yo debiera decir, todos somos creación de Dios, todos somos criatura de Dios, pero también por esta vanidad a la cual fue sujeta la creación, por esta esclavitud que vino de la corrupción, la relación con Dios se quebró, se deterioró, se rompió, se enemistó. Pero en el plan de salvación por Jesucristo, Dios dijo, voy a restaurar mi relación con mi creación. Y a través de Cristo voy a tener con ellos una relación padre-hijo. De ahí dice Romanos que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Efesios dice que fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Dios. Y escribe el apóstol Juan, cuán amor nos ha tenido el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Así que en el contexto de Romanos 8, hijo de Dios es aquel que se ha unido a Jesucristo y que ha recibido de Dios esta gracia que la Escritura la manifiesta como espíritu de adopción y que ahora por tener nuestras vidas reconciliadas entramos en esta relación padre-hijo. Estos son los hijos de Dios. En el contexto de lo que estamos hablando, si estás reconciliado con Cristo y has pasado por las aguas del bautismo, sos un hijo de Dios. Si no estás reconciliado con Jesucristo, si no has pasado por las aguas del bautismo, en el contexto de lo que estamos hablando, todavía no sos un hijo de Dios, pero estás llamado a serlo. Porque la palabra dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. Así que la creación anhela que se manifiesten estos, los que tenemos con Dios una relación padre-hijo. Y cuando eso suceda, va a venir la paz, va a venir la libertad, va a venir los buenos tiempos.
Y esa última pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pregunta? El contexto de esta palabra está más bien proyectado a la segunda venida de Jesucristo. Allí habla de que también nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, y habla de nuestra esperanza. Entonces, esa va a ser la plenitud de la manifestación. Mientras tanto, Dios va haciendo su obra. Mientras tanto, Dios va avanzando. Mientras tanto, tenemos que ser entendidos en la voluntad del Señor. Porque no todo es para el presente, ni todo es para el futuro. Hay que entender los tiempos. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús resucitado, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer el tiempo oportuno, pero vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder. Y el Espíritu Santo vino, así que el Espíritu Santo fue para el presente de ellos, también para el presente nuestro, y la manifestación del reino para el futuro. Andar sabiamente implica saber o tratar de tener la guía del Espíritu en qué es para el presente y qué es para el futuro. En no retrasar el presente, en no dejar el presente para después y en no pretender que el futuro sea ya. El Señor manda a predicar el Evangelio y eso es presente. El Señor anuncia su venida y eso es futuro. Alguna de las cartas fue escrita en una circunstancia donde los hermanos se confundieron con esto. Y como creyeron que la venida del Señor era inminente, bueno, ya no había que hacer nada. No había que trabajar, no había que preocuparse. Y no, había que trabajar, había que preocuparse. Otros piensan que, bueno, hay que evangelizar, ya alguno va a ir. Yo estoy muy ocupado con mis entretenimientos, con mi facultad, con mi trabajo, con mis nietos y me voy a morir y bueno, y lo pateo para el futuro. Pero tengo que ser entendido en los tiempos y darle al presente lo que el presente requiere y al futuro lo que el futuro requiere. El futuro requiere fe y esperanza, pero el presente, la creación, gime con más y más dolores de parto. En su sabiduría, el llamado de Dios hace, jugando un poco con las palabras, presente el futuro. Le conté algunos episodios, no por casualidad los conté. Hablamos, ¿no?, de José, hablamos de Moisés, hablamos de Gedeón y de otros más. Y el Señor hizo que toda su participación en el desarrollo de sus propósitos se hiciera presente. José pasó del lugar del olvido y del sufrimiento injusto a ser el gobernador de una nación pagana y salvó a su generación del hambre. Moisés fue tomado por Dios desde el lugar de la frustración y de la baja estima y de los complejos para ser el libertador y el profeta guía del pueblo de Israel. Gedeón fue librado de la oscuridad de los temores para ser también victorioso en el poder y en la fuerza que Dios le dio. El rey David se formó en silencio
apacentando las ovejas, hasta que Dios puso de manifiesto el carácter de un hombre conforme a su corazón, y vino a ser el rey de Israel. Elías, después de ser protagonista de grandes manifestaciones del Señor, le agarró el espíritu de temor por las amenazas de Jezabel. Se escapó y se metió en una cueva. Y el Señor le dijo: no terminé todavía con vos. Lo alimentó, lo sacó de la cueva y lo mandó a ungir al rey de Siria y a Eliseo, quien sería su sucesor, poderoso profeta de Israel. Tengo, en base a estos pensamientos, algunas sugerencias para hacernos considerando los tiempos que nos toca vivir. La primera es estar informados para conocer las señales que se están dando en nuestra sociedad. Estamos frente a una ola de aborto, feminismo, educación sexual en la niñez. Ahora, si leen el diario de hoy, hablan del poliamor, o sea, la relación amorosa de más de dos. Van a venir más cosas seguramente, pero esas cosas están queriendo instalarse en el pensamiento, en la conducta, en las preferencias de toda la sociedad. Y si vamos contra ellas, discriminamos. Y lo quieren hacer por los medios de comunicación, lo quieren hacer por las leyes, ahora lo quieren hacer por la educación. Tremendo. Tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender nuestros hijos, tenemos que defender nuestros valores, tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que defender el nombre de Jesucristo y levantarlo en alto, aunque me corten la cabeza. Necesitamos también, además de estar informados, conocer el consejo de Dios. No podemos darnos el lujo de transitar esta instancia sin conocer la palabra de Dios, el consejo de Dios. Tato presentó un niño hoy y citó Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al hijo desde niño. Entendido en el consejo de Dios. ¿Por qué? El que no es entendido en el consejo de Dios, ¿sabe lo que hace? Manda al nene a la escuela, deja que lo formen ahí, y cuando viene a los 15 años con diversos conflictos, más o menos graves, trata de enseñarle a los 15 años. Y fracasa porque encuentra a un niño rebelde y ya formado con otro pensamiento. Pero la palabra del Señor dice, instruye al niño. Amén. Tenemos que ir por ese lado, conocedores del consejo de Dios. El Salmo 119, gracias Tato, que hemos leído, tiene mucho consejo del Señor. Y uno de sus versos dice, en mi corazón he guardado mis dichos, le dice a Dios, para no pecar contra ti. Joven, ¿querés ser sabio, entendido en el consejo de Dios? Dedica tiempo y atención a guardar en tu corazón los dichos de la palabra del Señor si querés vivir una vida de santidad. Tengo un pecado que no puedo superar. ¿Cómo hago? Confesá tu pecado, pero sembrá en tu corazón la palabra del Señor.
Porque si sembras en tu corazón consejos de internet, programas de televisión, cine con escenas inconvenientes, nunca vas a salir, porque no estás siguiendo la senda de los justos y la luz no resplandece. Pero si seguís la senda del justo, si sembrás palabra en tu corazón, la luz empieza a resplandecer, la santidad de Dios te empieza a invadir, el poder del Espíritu Santo empieza a ser fuerte en vos y tenés victoria sobre el pecado que antes te derrotaba. Y empezás a caminar, no en la esclavitud de la corrupción, sino en la libertad de los hijos de Dios. Informarse, conocer el consejo de Dios, orar en el Espíritu. El final de este texto, el apóstol escribe que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y pide conforme a la voluntad del Señor. Tenemos esa ayuda, ese poder de lo alto que nos está asistiendo para que podamos avanzar. Nunca más vigente que hoy el Padre Nuestro enseñado por Jesucristo. Venga tu reino. Necesitamos que el reino de Dios se instale en las vidas, en las familias, en las personas. Danos el pan de hoy. ¿Cuánta gente con hambre? Necesitamos que el Señor provea el pan de la mano de los hijos del Señor, el espiritual y también el natural. Perdonanos como perdonamos a los que nos ofenden. Esta situación está trayendo mucha agresión, mucha ofensa, mucha herida al corazón, mucho ataque a la mente. ¿Y qué debe hacer el Hijo de Dios? Debe estar firme en su convicción, pero bendecir. Firme en su convicción, pero orar por conversión. Firme en su convicción, dando testimonio. Firme en su convicción, haciendo manifiestos los valores del reino. Hacer oír nuestra voz. Hay muchos ámbitos en los cuales uno puede hacer oír la voz. No todos llegan a la televisión, no todos llegan a la política. Es bueno que algunos lleguen a la televisión, al cine, a la política. Están empezando a manifestarse. A mí me llega ahí al teléfono Faro Films, no sé de quién es, pero son videos con algún origen cristiano. Estamos viendo este hombre Ballerini, Dios le fortalezca, que con mucha valentía está yendo como David contra Goliat. Dios le dé la puntería para tirar la piedra. Hay que orar por estos hombres. Estamos viendo algunos diputados, senadores que se van animando a decir: estamos por la familia, estamos por la vida. Estuve en el mes de agosto con una senadora por La Rioja, mandando un saludo a la comunidad cristiana y pidiendo el apoyo, resaltando la importancia del apoyo para que ellos puedan ir adelante con sus propuestas. ¿Y todo esto por qué? Porque los hijos de Dios se van manifestando. ¿Amén? Amén. Y no sé, a mí no me tocó estar ni en la televisión ni en la política. Por ahí lo más lejos que llegué es Radio Metropolitana. Ahí nos ha invitado Henry, una pizca de sal. Pero, miren, cuando mis hijos iban a la escuela pública, al Colegio Normal 7, en la Avenida Corrientes, al 4200,
En algunos periodos yo formaba parte de la comisión de la cooperadora de la escuela. La cooperadora era un ente que, tenía algunas iniciativas para apoyar a la escuela pública, que siempre era medio falta de recursos. Ahí se juntaban padres, maestros y la dirección de la escuela para tratar distintas situaciones, que podía ser una fiesta, que podía ser la compra de un proyector. Recuerdo que compramos un proyector para la escuela y algunas otras cosas. También en el edificio donde yo vivo, soy, ¿qué trabajo? Miembro del Consejo de Administración del edificio. Algunos años sí, otros años no. Pero uno y otro son ámbitos de toma de decisión. Y en esos ámbitos de toma de decisión, una persona honesta, una persona correcta, una persona que piensa en el bien de los demás y lo manifiesta, hace inclinar la balanza para el lado bueno. Una persona mala vida, una persona corrupta, enrarece el ambiente y hace inclinar la balanza para lo malo. Centro de estudiantes, alguno de ustedes habrá participado del centro de estudiantes. A veces yo digo el intendente, pero no es intendente, el jefe de gobierno de la ciudad, recorre los barrios y dice: vecinos de Almagro, voy a estar el día tal, a tal hora, en tal confitería. Yo todavía no fui, pero qué bueno si alguno, cuando le toque su barrio, pudiera ir y decirle: señor Larreta, necesitamos esto, esto y esto. No nos venga con tal, tal y tal cosa. Dios y la patria se lo van a demandar. La manifestación de los hijos de Dios. Así que necesitamos manifestarnos. Necesitamos manifestarnos en la presencia de Dios. Miren lo que voy a decirles. El Señor está esperando así en su santuario que sus hijos vengan, se manifiesten. Hay un capítulo muy triste en Ezequiel 22, donde habla de la corrupción imperante en Israel. Y dice Dios: busqué a alguien que hiciera vallado y no lo hallé. Qué tremendo. Qué contraste con Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor. Te animo a hacerte presente. Te animo a manifestarte en la presencia de Dios. Te animo a manifestarte en la familia, instruyendo a los hijos, poniendo cordura en la reunión familiar, trayendo luz a la reunión familiar. Te animo a manifestarte en los lugares de participación que puedas tener, como los que te mencioné. Un consejo escolar, un consorcio, una comisión directiva de un club. No sé, habrá muchos lugares donde la gente se junta y toma una decisión y evalúa una situación. Y es necesaria la voz de los hijos de Dios que traiga luz y encamine a la libertad, a una creación que gime dolores de parto. El futuro nos espera. El camino está en el presente. La manifestación plena será con la venida de Jesucristo. Pero Dios va manifestando a cada generación sus hijos
para que su proyecto sea llevado a cabo. Lo hizo con José, lo hizo con Gedeón, lo hizo con Jesús, lo hizo con el Espíritu Santo, lo hizo con la iglesia del primer siglo y lo hará también con cada uno de nosotros. Lo que Él espera, lo que Él necesita, lo que Él motiva es aquellos que dicen: heme aquí, Señor, aquí estoy. Gime la tierra con dolores de parto porque está sujeta por la corrupción. Gemimos nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gime el Espíritu Santo en nuestro interior con gemidos indecibles, discerniendo la voluntad de Dios, intercediendo por nosotros. Y quiero leerte finalmente Isaías 2, 3, 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.